Estamos con el penalista, el doctor Francisco Pesantes. Bienvenido a Punto de Orden. La Asamblea decidirá hoy si procede o no el juicio a la ministra Mónica Palencia. ¿Cuál es su opinión sobre este proceso? Buenos días. Muchas gracias, Juan Javier, por la invitación. Saludos a los caballeros aquí presentes. Saludos a la audiencia. En primer lugar, yo soy un abogado litigante con más de 40 años de experiencia. Yo no puedo aceptar que se califique de juicio aquello que no lo es. Jurídicamente, el juicio político es un juicio constitucional penal. Esto lo sostienen distinguidos constitucionalistas como Hernán Salgado Pesantes, Rafael Ollarte y otros. Juicio es cuando usted le permiten presentar sus testigos, cuando tiene derecho a la defensa. Juicio es cuando usted tiene derecho a la contradicción. Juicio es cuando usted quiere ir personalmente a defender su honor en el lugar de los hechos. Eso es juicio. Pero no puedo yo aceptar como abogado que le digan juicio a cualquier cosa. Juicio cuando presentan dos contra la doctora Palencia. Aclaro que yo no soy miembro del gobierno, yo no le debo favores a ningún político, pero sí apoyo a Daniel Noboa y a su gobierno. Ahora, doctor Pesantes, la ministra Palencia es acusada de incumplimiento de funciones. ¿Cuál o cuáles de sus funciones no ha cumplido? La pregunta es excelente, pero antes de eso yo me voy a permitir recordarle a la audiencia que hubieron dos juicios contra ella. Y lo que pasa es que uno de ellos, que después lo retiran, es el juicio en donde ella tenía que responder por el tema del ingeniero Jorge Glass y la Embajada de México. Entonces, teniendo dos juicios, resulta que comienzo a decir ciertas cosas de la inocencia cuestionada del señor Jorge Glass, persona a quien no conozco y no tengo ningún motivo personal, pero que jurídicamente así es. ¿Por qué es esto de que habiendo dos juicios se hace uno solo? Punto uno. Y punto dos, era procedente unificar en uno solo sin motivación. Imposible. Eso rompe los derechos constitucionales de cualquiera. Rompe el debido proceso que está garantizado en el artículo 76 de la Constitución de la República. Pero, ¿por qué lo retiran, señor Benedetti? ¿Por qué retiran el tema de fondo del interés del grupo correísta de la Asamblea? Lo retiran porque ya se acabó aquello de que el ingeniero Glass es totalmente inocente, aquello de que no hay pruebas, que lo han repetido 500.000 veces. Han firmado distinguidas personalidades que es inocente y que le dieron. Yo le voy a probar lo contrario, si usted me permite. Por favor. Aquí está la cámara, copia del juicio de Odebrecht. ¿Ya? Por asociación ilícita. Esa es la primera condena. La primera condena. Este es ya en tribunal. ¿Y qué pasa en la página 69 del juicio, que es público? Que lo que voy a decir lo tienen todos los abogados que estuvieron presentes y que dice algo muy grave respecto de supuestas inocencias. Página 69 dice: testimonio del doctor Alexis Mera Giler, con juramento indicó. Comienza diciendo que era ministro de todas las obras, que en la época de Jorge Glass él manejaba el Fondo de Solidaridad, bla, bla, bla. Y luego dice que un día concurrieron al Cañar y luego pasaron y vieron un poliducto Pascuales Cuenca. Pero que ese poliducto costaba inicialmente 200 millones y que luego pasó a 400. Y que esto, enterado el señor presidente Correa de semejante desperdicio de obras que él no conocía, ni tampoco el asesor jurídico de la presidencia, lo pusieron en muy disgustado al presidente Correa y que fueron llamados a rendir explicaciones en la presidencia. Aquí, página 69, página 70, dice que el señor Glass era el ministro coordinador de sectores estratégicos, habla de sobreprecio, habla de que quien lideró el regreso de Odebrecht al Ecuador fue el señor Jorge Glass,
y que incluso hubo problemas con el gobierno de Brasil, porque el gobierno de Brasil retiró la embajada de Quito. Claro, supuestamente a través de las gestiones de Lula da Silva es que Odebrecht regresa. Lula estuvo en Quito. Lula vino, claro. Claro, Lula vino y le dijo, ¿cómo? No es posible, Rafael, que nos hagan esta empresa es un poco más y la Santa Sede. Y que resulta que el señor Lula se llevó 4.000 millones en obra después del escándalo de San Francisco, que estaba dañado. Doctor, y yo le tengo una pregunta. Un gusto tener pues a alguien de su talante aquí en esta radio con nosotros. A ver, el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de anunciar que el señor Glass, hablando del señor Glass y su familia, y el señor Correa y su familia no son elegibles para entrar a Estados Unidos. Esto se produce justo después de que el contralor Pollitt haya sido sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos, en una corte de Florida, una corte federal de Florida. El expresidente Correa pues arguye que esto se debe a que se reunió con Assange, algo que no tiene ningún sentido, porque si es que el tema de Assange hubiera producido este malestar en Estados Unidos, le hubieran quitado la visa hace 12 años, no ahorita, por una reunión. Pero ¿usted cree que pueda obedecer esta declaratoria, ya que estamos hablando de Jorge Glass y de Odebrecht y de todo esto de aquí, pueda obedecer a la condena al contralor del correísmo que en su momento desvaneció las glosas de Odebrecht por un convenio que él tuvo en un hotel en Quito con José Conceizao Santos, que se terminó convirtiendo en el delator de todos, ¿ya? Y si esta decisión de Estados Unidos puede obedecer a ese tipo, al tema del juicio político, ¿qué juicio político? Discúlpeme, a la sentencia que recibió Pollitt en Estados Unidos. Esto y más, no solamente esto. Porque Estados Unidos tiene información que todavía no aparece, debo de entender yo, porque para que se tomen todos los pasos que se requiere para declarar a una persona no elegible y a su familia, eso es un procedimiento que no es que lo hace de la noche a la mañana el canciller de Estados Unidos. No, para nada. Es un procedimiento bien heavy, bien largo y bien fundamentado. ¿Ya? Entonces, aparte de lo que haya dicho la Corte de Ecuador, si todo se fundamentaba en los documentos traídos de la justicia americana, y en base de eso fue uno de los elementos para sentenciarlo a Glass por Odebrecht, y uno de los que toma el Tribunal Penal, aquí al final dice, condenamos a Jorge Glass, entre otras cosas, por el testimonio del doctor Alexis Mera, que dijo que había sobreprecio en Pascuales Cuenca, entre otras cosas. Doctor, y volviendo al tema de, voy a ponerle un nombre a lo que usted dice que no es un juicio político. ¿Podríamos llamarle interpelación? ¿Eso sería lo correcto en lugar de llamarle juicio? Porque no es un juicio. Bueno, noto que usted es bien delicado y elegante, ¿no? Porque yo lo llamaría mamarracho. Mamarracho. Una vergüenza. Un estorbo. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos a un escándalo que se produjo cuando la ministra pues acudió luego de que estaban allí denostándola en la mesa, y ella acude e ingresa y sorprende a toda esta mesa llena de personas que realmente con desidia la quieren fuera. No es que quieren probar que tenga culpabilidad, simplemente es un boicot a la gestión de ella. Una vez que ella entra, aparentemente un legislador desea introducir una nueva prueba, y usted como buen litigante pues conoce que las pruebas tienen que ser anunciadas. ¿Para qué? Para que la defensa pueda pues prepararse para defenderse. Entonces a ella la intentan sorprender con una comparecencia del exministro del Interior, José Serrano. Entonces, ¿a qué se debe? Y ella pues obviamente se paró y se fue. Ahora, ¿a qué se debe el hecho de que dentro de estos mal llamados juicios políticos los asambleístas interpelantes quieran introducir pruebas que los interpelados no conocen? Como por ejemplo también sucedió cuando quisieron sorprender a la fiscal general del Estado, que en una comparecencia le querían poner en una conferencia a Ronnie Aliaga, a quien ella está acusando. Por tanto, el foro para la discusión entre la fiscal y un acusado es la Corte, no la Asamblea. Entonces, ¿cómo mira usted esto de que en los mal llamados juicios políticos quieran introducir pruebas de sorpresa? Obedece a la conducta reiterada de proceder de mala fe. Obedece a la conducta de querer sorprender, pero se olvidaron que la doctora Mónica Palencia es una distinguida abogada con muchos años de experiencia en litigio. Además tiene sus abogados personales. Da horror, da pésima impresión que unos legisladores que deberían representar en la máxima altura
el procedimiento del debido proceso, a la zapada debajo de la manga, quieren sacar al señor José Serrano, que quiso ser candidato a presidente, pero vía Zoom. O sea, él quería manejar desde vía Zoom en Miami. Persona que dice que no viene porque lo quieren matar y nadie sabe quién lo busca. Yo del señor José Serrano realmente no tengo buen concepto, porque fui testigo acá hace algunos años que se persiguió a un inocente empresario guayaquileño, y donde él fue parte importante de tumbar toda la defensa que hacía ese ciudadano empresario, cuyo abogado tuvo la honra de salir al frente y se llamaba Jorge Zavala Egas. Doctor, entonces, buenos días. Rodrigo Campos le saluda. ¿Cuál es el panorama en el juicio político a la ministra fiscal actualmente? Sabemos que han habido pronunciamientos de, por ejemplo, Jorge Peñafiel, el asambleísta de Construye, diciendo que ellos pudieran considerar votar a favor si es que se saca como causal lo de la embajada, la intrusión a la embajada de México, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama o su lectura a futuro? Bueno, ya lo sacaron, pues. Eso es lo que comencé diciéndole a Juan Javier Benedetti. Eran 2 juicios y lo terminaron en 1. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no procedía eso de la embajada. Eso ya está desacreditado. Claro. Además que López Obrador es el menos indicado en calidad moral de hablar de asilos. Porque él estaba nunca le dio asilo jurídicamente. Le dio refugio. Lo tuvieron ahí de huésped, pero no de asilado. Entonces, ¿quién era el señor Glass? Un perseguido de la justicia, 2 sentencias en firme. Entonces, ¿cómo le puedes dar tú si la Convención de Caracas te lo prohíbe? Entonces, México está desacreditado por esos temas de andar auspiciando personas que tienen cuentas con la justicia. Yo a futuro, respecto de tu pregunta, yo veo que tienen que haber 2 grupos bien claros. Los que respaldan la lucha contra la delincuencia organizada y los que apoyan como actores políticos a los grupos que la ministra Palencia ha combatido junto a este gobierno. ¿Y cómo cree que afecta a esta votación las elecciones que vienen ahorita? Va a ser un elemento más a favor del gobierno de Noboa de entrar a defender lo que muchos asambleístas se hacen los locos y no nos defienden de los narcos, del lavado de activos. Ahí están calculando ver qué no les conviene y qué les conviene. Asambleístas, aparte de los correístas que ya sabemos quiénes son y cómo van a votar. El pueblo ecuatoriano les exige a ustedes que cumplan defendiéndonos a nosotros, la gente de a la calle. Ustedes no están cumpliendo a cabalidad. Ustedes tienen una imagen del 12%. Es una asamblea desacreditada. Habrán excepciones, gente decente, sí. Pero en gran mayoría, como imagen, ustedes están muy mal y vamos a ver hoy día la votación. Y déjense de andar temblequeando y dándole tiras y largas a cosas que son bien claras. O estás contra el narcotráfico y la delincuencia organizada o estás a favor. Una pregunta, una inquietud final, doctor Pesantes. ¿Cuál es la importancia política de Palencia para el correísmo o solo es una venganza por el tema Glass? Bueno, lastimosamente el correísmo no tiene más bandera que la defensa de personas que están en deuda con la justicia. Y si se encuentran con una ministra de la talla de la doctora Palencia, pues van a estar en contra. Ella representa y va a representar lo que siempre han hecho las personas que luchan por el Ecuador, como lo hizo su esposo Francisco Huerta, luchar contra el narcotráfico, luchar. El interés político del correísmo es cualquier cosa que se oponga a los intereses de ellos. Bueno, muchísimas gracias por su análisis, doctor Pesantes, experto penalista.